Entrevista. 4 minutos pasaron de las 10 de la mañana, señora, señor. Continuamos en esto que es Informales, 10 de la mañana con 4 minutos. La sensación térmica es agobiante, pero tenemos en este caso ya a Luis Cabana con nosotros. Luis, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está afuera? ¿Calentito? Está lindo, bastante pesadito, pero bueno, ya estamos cerca del verano, aunque los calores son más fuertes de lo habitual, pero bueno, habrá que bancarse la que va a ser. Sí, así es, ¿no? Bueno, Luis, el próximo día domingo finaliza, en este caso, tu mandato como diputado provincial. Y la idea de charlar el día de hoy es precisamente que les cuentes a la audiencia el trabajo que realizaste en estos años, de lo que se logró avanzar, de los proyectos que se aprobaron, pero también de los que no se aprobaron y, si se puede, también la causa del que por qué no, ¿no? ¿Qué le podemos contar a la gente? Como digo yo, ¿no? El balance de la gestión, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, mira, te hago una pequeña síntesis, lo divido en 3 etapas. La primera tiene que ver el ingreso a la Cámara Legislativa. En el año 2015 fue producto del pleno funcionamiento de nuestro partido justicialista y de acuerdo a nuestra carta, a nuestro estatuto, a nuestro organigrama, correspondía que vaya un representante de los trabajadores a la Cámara Legislativa. En esa oportunidad yo fui ungido por la CGT, y bueno, logré ser representante de los trabajadores en 2015. Pero bueno, lamentablemente perdimos las elecciones. Y la Cámara Legislativa, los componentes de la Cámara Legislativa quedamos como únicos representantes en general de toda una realidad que le pasaba a la provincia a nuestro partido justicialista. Perdimos intendencias, comisiones, perdimos el gobierno, y la verdad que en eso sí tengo algo que recriminar a aquellos que en su momento eran nuestros representantes, gobernadores, vices, candidatos, etcétera, etcétera. Jamás se acercaron a la composición de la Cámara Legislativa para hacer una autocrítica de esta situación. Nos dejaron librados al azar, y desde ahí la tuvimos que pelear. Y en la historia política, en el 2017, luego de la intervención que tuvo el partido por organismos nacionales, recuperamos el partido, porque recuerden ustedes que estaba el compañero Carlos Aquín. Después vino como interventor Jaque. Vino Jaque, estaba Carlos Aquín primero. Bueno, se logró recomponer esa situación porque Carlos Aquín, más allá de ser un compañero peronista, tenía su propio partido y fue la pata peronista que le dio y que le aportó un 30% en ese momento el radicalismo para ese gobierno. En fin, 2019 la historia cambia radicalmente. Tuvimos posibilidad de ese gobierno, ¿sí? Se trabajó políticamente bien, con acuerdos, con el armado de frente, donde estaba casi todo el mundo. Pero bueno, la realidad fue que un sector que en ese momento estaba Guillermo Snope, no quiso integrar este frente y perdimos por muy poco las elecciones. Si hubiera estado Guillermo Snope, en el 2019 éramos gobierno. Más allá de las vicisitudes internas, recuerden ustedes, con boletas cortadas, que en paz descanse el compañero Ferreira fue candidato por el PJ a diputado, la compañera Carolina Moisés llevó la foto de Cristina, etcétera, etcétera, y aún así el peronismo, con votos cortados, Eugenio logró colocar al compañero Ferreira en el ámbito nacional. Y después, bueno, el producto de las crisis que ha tenido el justicialismo nos llevó a tener vaivenes y hoy estamos como estamos. Esto se trasladó al ámbito legislativo, porque desde la lucha 2015 al 2019, obviamente que el oficialismo trató de partirnos en 4, en 15 o en 20. En algún momento lo logró, con fuga de nuestros dirigentes, con formación de bloques, mini bloques, etcétera, etcétera, que debilitaron al justicialismo como oposición. Pero, ¿qué quiero rescatar en esto? Allí, en esa composición, había
dirigentes, habían legisladores que la verdad que yo me saco el sombrero porque aprendí a ver cómo con altura, con vehemencia y con firmeza se lograban fijar posición a pesar de ya ser minoría. En esto rescato lo que significó el doctor Alberto Matú, por ejemplo, como legislador, Javier Hinojo como fue jefe de bancada, donde realmente había un marco de disidencias y algunas veces de acuerdo, pero dentro del marcado de una, digamos, a ver, para serles claro, de un discurso y un vocabulario donde se discutían ideas y posiciones, no cuestiones personales. Después del 2019, bueno, obviamente casi nos desintegramos en una lucha interna que se trasladó en el ámbito legislativo, se crearon como 2 o 3 bloques, y eso debilitó más, y en las cuestiones que se generaban para debatir, discutir, plantear y buscar modificar situaciones, se dedicaban a la crítica pura de la propia interna que teníamos con otro sector. Eso no fue muy bueno. Esto como que degradó, digamos, la práctica legislativa, a la práctica parlamentaria, y se transformó en una discusión donde el radicalismo tranquilamente nos miraba y nos aplaudía, en decírtelo con una forma irónica, ¿sí? Y a veces alimentaban un poco estas cuestiones. Pero bueno, creo que la culminación de todo esto significó este 2023, donde el peronismo no tuvo, digamos, una preponderancia que era la lógica tener dentro del ámbito legislativo como oposición, primero porque no teníamos los números, y segundo porque, bueno, nos estábamos fijando en estas cuestiones internas. Esperemos que de acá para adelante esto cambie, esto se modifique, y los que asuman más lo que están, puedan generar una oposición, aunque no tengan los números, pero sí puedan explicitar hacia afuera las cuestiones que no están bien o están mal, o las que están bien. Ahora no te corto un poquito, Sí. y hablar un poquito de esto, ¿no? De Sí. la nueva conformación de la Cámara, de la oposición del Partido Justicialista, así. ¿Quedan cuántos diputados en este caso? Yo creo que quedan 12 diputados. 12 diputados Sí, opositores. opositores. Incluidos el vicegobernador, o fuera. El vicegobernador ya fue claro, digamos, yo no puedo opinar por él, pero por lo poco que he charlado, él va a ser oposición, ¿sí? Incluido en esos 12 el vicegobernador. No sé si estarán incluidos dentro de lo nuestro, pero nosotros... No me refiero a lo nuestro, sino me refiero a opositor al oficialismo, digamos. Opositor al oficialismo, no lo puedo decir yo, pero por lo menos en lo que hemos hablado y en las opiniones públicas que ha generado, que lo echaron de Juntos por el Cambio, uno obliga a pensar de que, bueno, el aquilismo o el partido Primero Jujuy va a trabajar siendo una oposición, entiendo yo, responsable. Pero también creo que es la hora de que todos aquellos los matices que tiene el peronismo empiece a unirse para lograr en el 2025 mayoría y ser gobierno en el 2027. Esa era la otra pregunta, ¿no? ¿Y por qué Sí. te recalcaba esto precisamente de la cantidad? Porque, a ver, se ganó la provincia de Jujuy, no sé si el término es ganar, pero la oposición nacional, podría decirse, o en este caso la gente de Milei, ganó en la provincia de Jujuy. Segundo salió el Partido Justicialista y quedó tercero relegado el Cambia. El oficialismo de la provincia perdió un senador, perdió un diputado provincial. Dos senadores, tenés razón. Perdió 2 senadores. El Partido Justicialista retuvo sus 2 bancas. Sí. Es un llamado de atención fuerte hoy al oficialismo local, pero también, digamos, como que te abre un abanico precisamente al Partido Justicialista de decir, che, no fue mal, se perdió a nivel nacional,
pero localmente todavía hay representación. Todavía hay sin duda, gente, digamos, sin duda, hay sin gente duda. que todavía, no sé si el término es representa, pero hay gente que todavía tiene el aval de la sociedad con ese voto que le dieron de confianza. Creo que es un punto de partida. ¿Y por qué te pregunto esto? Porque tenés, el, por darte un ejemplo, el rivarolismo, tenés los Snob, tenés los Moisés, tenés la rama de los gremios, tenés la rama femenina, tenés la juventud, digamos, y hay gente nueva en muchas de estas áreas, en muchos de estos sectores, que da la idea de pensar en una elección el año que viene del Partido Justicialista, ¿por qué no en una lista única y precisamente decir, che, creo que es una oportunidad que no hay que dejarla pasar? Sí, mira, yo lo que creo es esto, el fenómeno Milei, el retrato del país, no tienen que hacer cabecera de playa. Los componentes de los legislativos que hoy tiene Milei a nivel nacional son desprendimientos de los propios partidos mayoritarios y tradicionales. Entonces creo que van a buscar tener cabecera de playa. Es un presidente sin consenso legislativo en el Congreso Nacional, menos en la provincia, donde no tiene representatividad. Entonces yo creo que es la oportunidad de volver a recuperar, digamos, de estos fenómenos que surgen producto de la mala política, es decir, de los errores que generan los partidos tradicionales, tanto el peronismo como el radicalismo, que son los partidos tradicionales que han gobernado por siempre o casi siempre en sus distintos matices en nuestro país. Y creo que, bueno, ahí estará la conformación y la posibilidad de que salgan nuevos liderazgos, o se confirmen algunos, o se reestructuren sectores populares. Y decir populares no significa una mala palabra. Para los libertarios decir populismo es mala palabra. No es mala palabra. Somos un partido popular, el peronismo, el radicalismo, la socialdemocracia, el centro derecha o centro izquierda, como quieran llamarlo. Entonces creo que a partir de allí es en la sapiencia de estos errores, porque la gente se cansó de los errores de la política que se tradujeron en errores en el factor económico. Y aparte en esta cuestión yo tengo que ser claro, vino el macrismo, que hoy también está el macrismo dentro de lo que es lo que el gobierno nacional. Entonces le está generando la composición de el gabinete, es decir, el hombre de la motosierra es un gatito mimoso que se transformó en un hombre pragmático y que va a tratar de generar todos los acuerdos posibles para poder gobernar. Pero bueno, compararnos con el siglo XIX, el actual presidente electo, es una aberración, te diría, una aberración ilógica planteada de lo que significó, lo que expresó Alberdi en el 2019, donde había otro contexto, otra realidad de país, estábamos conformando con país, no existía el peronismo, no existía el radicalismo, no existían otras ideas, no había desarrollo, no había innovación tecnológica, lo que existe hoy, es una locura. De todas maneras, volviendo a la provincia, yo creo que hoy tenemos una oportunidad, no hay mal que por bien nos venga. Yo creo que tanto, voy a opinar por mi partido, tanto el justicialismo tendrá que ir a una interna, no sé si con lista única o con consenso, no me gusta con consenso y acuerdo, me parece que alguna vez tendremos que ir a votar los afiliados al partido y elegir al que mejor nos parezca para que nos conduzca nuevamente. ¿Sabes por qué no creo que pase eso? Sí. ¿Sabes por qué? Porque esto me lo ha demostrado la historia, ¿no? Bueno, tengo que cambiar la historia. Más de 22 años haciendo periodismo político y me da la sensación de que no es el que pierde acompaña. El que pierde arma su quintita al lado, digamos. Bueno, pero el que quiera estar, que esté, y el que no quiera estar, que no esté. Pero eso debilita. Bueno, pero ahí está la habilidad del compañero o la compañera que pueda estar al frente, de contener a la mayoría, ¿sí? Y de volver a recuperar, porque si se va el dirigente, es probable que no se vayan los militantes de ese dirigente, teniendo la referencia del partido histórico que tenemos como es el peronismo en Jujuy. De todas maneras, no nos vamos a aventurar, pero yo creo que va a haber interna, estoy seguro. Para mí es lo mejor en la práctica democrática.
tenemos que ir a votar también dentro del partido y no que se sienten 4 o 5 dirigentes a firmar acuerdos para, bueno, esto para vos, vamos con lista única. Y así no fue, y así quedamos sin gobierno y casi quedamos sin partido. ¿Sí? Entonces yo creo que apelo a la buena voluntad de hoy los que están. Hoy el Partido Justicialista está, hay una intervención, pero yo la veo a la senadora electa que asume el 10 de diciembre ahí trabajando con algunos diputados de extracción justicialista a nivel provincial, pero no somos convocados el resto, ¿sí? No somos convocados el resto. Entonces esto sí seguramente va a caminar a una viabilidad y una posibilidad de que en las internas no haya unidad de dirigentes, pero sí haya la posibilidad de que vayamos a votar los afiliados, los militantes, para elegir la o el presidente de nuestro partido y la constitución de los cuerpos orgánicos de nuestro partido. Pero bueno, esa es otra realidad. No nos vayamos tanto, te pido mil disculpas porque estábamos hablando del tema legislativo. ¿Estás conforme con tu trabajo? Yo creo que sí, he aprendido mucho, he avanzado mucho en lo que es el manejo de la política, más allá de la dirigencial. Una cosa es la lucha gremial, el sindicalismo, y otra cosa es la política. En la práctica legislativa hay que tener en claro que no se gobierna, se legisla, se generan las herramientas para el gobierno para que pueda ejecutar y gobernar. En lo que se refiere a las cuestiones netamente gremiales, tengo como 145 proyectos que hemos presentado, 186 que hemos presentado con otros en conjunto, y la mayoría referido al ámbito gremial. De lo más relevante te puedo expresar, por ejemplo, y que no ha tenido mucha preponderancia y a veces desconocimiento por el no acompañamiento de otros sectores gremiales, que en esto también, tengo que decirte, existen estas vanidades, estos individualismos, de creerse más que uno y no tener la posibilidad de ser generoso y solidario, de haber tenido 3 legisladores en la legislatura trabajando para sus trabajadores y ni siquiera tener un mínimo acompañamiento de esos sectores. La ley 6.300, que es la ley de la eliminación del abuso y la violencia en el tema laboral, que es el convenio 190, una ley nacional que se adhirió y por primera vez lo adherimos nosotros aquí en Jujuy, que siempre veníamos peleando por la erradicación de la violencia laboral. Están pendientes de la elaboración de los protocolos en todos los sectores, venimos pujando permanentemente para que esto se haga y esperemos que en esta nueva gestión logremos erradicar. En época de pandemia logramos con una ley la prohibición de despido de personal. Esto fue muy importante, no se tocó un personal producto o efecto de la pandemia en lo que fue su labor como trabajadores públicos. Hicimos leyes de licencia, la licencia de violencia de género también, por violencia de género. Trabajamos con la ley de convenio colectivo de trabajo, que por no tener los números todavía no se aprobó, y esperemos que a partir de ahora, con un nuevo gobierno, con otra impronta que puede tener el gobernador electo, podamos democratizar las relaciones laborales y no hacer lo que se hace hoy con el tema de las conversaciones salariales, que a pesar de que existe una ley que la aprobamos a instancias, lo aprobó el gobierno a la instancia mía en el año 2015, que reglamentaba los mecanismos e institucionalizaba los mecanismos para la negociación salarial, muchos gremios de los que hoy piden estaban en contra de esa ley. ¿Por qué? Porque establecía una reglamentación, establecían que gremios con personal gremial en primera instancia son los que tenían que negociar, estaban los gremios con inscripción también que pueden negociar, pero los que no tienen ni inscripción, no tienen nada que hacer ahí, ¿sí? O que están legitimados por algún intendente o algún poder político de turno, pueden estar sentados, porque para ser gremio no es soplar y hacer botella, hay un mecanismo, la cual el Ministerio de Trabajo de la Nación te da la posibilidad para que vos puedas ser representativo. Y en fin, y así otras leyes que también hemos acompañado y que en la próxima semana en mi diario digital o en mis redes vamos a hacer la rendición de cuentas. Te voy a hacer llegar a vos
una copia, y que en realidad dicen que no trabaja, que la legislatura sí trabaja, y trabaja bastante. Yo he presidido la comisión de trabajo, he tenido el honor de ser el presidente de la comisión de trabajo, hemos resuelto muchos conflictos de índole privado, he tenido el honor de ser el vicepresidente segundo de la Cámara del cuerpo legislativo del partido justicialista. He trabajado en la comisión de finanzas. El lunes todavía que tenemos el lunes que todavía tenemos actividad, le vamos a pedir al presidente, al gobernador de la provincia, que elimine el artículo 48 del presupuesto que habla de la emergencia económica en la provincia de Jujuy, que está vigente del año 89 con sucesivas prórrogas. Una locura, 34 años de emergencia económica que nos suspenden los derechos de los trabajadores a tener plena vigencia de nuestros estatutos o convenios colectivos de trabajo. Por esa razón, en el marco del, entre comillas, no solamente hablo de este gobierno, sino de los gobiernos peronistas anteriores que tampoco lo derogaron, para hacer el ascenso o la recategorización de los trabajadores había que hacer un decreto y ratificarlo por ley, ¿sí? Cuando dentro de los estatutos o convenios esto se hace automáticamente y dentro de los marcos de los acuerdos que puedan tener los gremios con la patronal. Vamos a pelear básicamente en un porcentual que refleje lo que implica la inflación proyectada para el año que viene, que va a andar por arriba de los 200 puntos, la lógica, para un presupuesto, por eso es un presupuesto, ¿sí? Que se puede modificar. Y bueno, y vamos a seguir mirando otras cosas, otros números, y fundamentalmente lo que le vamos a pedir al gobierno que asume el 10 de diciembre, el cuidado de la fuente laboral, ¿sí? Porque esto ya no depende mucho depende de la provincia, pero depende de la nación. Vos sabés que los fondos coparticipables han disminuido, vos ves que la declaración que hace el presidente electo dice, no es mi culpa, ¿sí? Cree que está en Estados Unidos, y Estados Unidos es el estado liberal más proteccionista que existe en el mundo, protege su industria. Acá libertario no quiere, esto no es mi culpa, problema de las provincias, arreglan a las provincias, una locura, ¿sí? Los estados existen para generar marcos regulatorios de lo que es el proceso de las actividades privadas y como servidores públicos generar gestión para posibilitar que los trabajadores también ganen bien y si le va bien al sector privado, le va a ir bien al sector público. Así que bueno, en esa síntesis que yo te hago, ahí es donde nosotros vamos a enfocar como legislador hasta el 10 de diciembre y luego como sindicalista, como sindicato, porque haber sido legislador no implica haber sido parte del gobierno provincial. Son lógicas, compatibles. Si hubiera sido parte del Ejecutivo no podría haber ejercido nunca una gestión legislativa. Lo pasa a nivel nacional, vos lo tenés a Palazzo de los bancarios, preside la bancaria y es legislador nacional, así como lo fue alguna vez los camioneros también. De todas maneras, en el balance, para nosotros ha sido positivo, éramos 3 legisladores, hoy queda un solo legislador, el compañero Pedro Belizán, de Luis Fuerza. Bueno, habrá sido una decisión política. Quizás molestábamos mucho los legisladores del sindicalismo en los planteos lógicos que hacíamos en las discusiones o en los debates que planteábamos. Y quizás esto a la política le molesta, pero bueno, tendremos que seguir peleando, tendremos que seguir buscando la democratización, buscando mayor representatividad en los ámbitos legislativos y volver nuevamente al ámbito legislativo para poder plasmar todo lo que ha quedado pendiente y en definitiva buscar una mejor armonía, un mejor equilibrio de lo que implica gobernar en la provincia de Jujuy y en defensa de los derechos del trabajador. La última con respecto a esto, ¿no? Que tiene que ver con la política, que tiene que ver con tu rol dentro de la legislatura. Hubo ayer, el jueves, una nueva sesión ordinaria donde se pusieron en funciones, digamos, a personal del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y demás, ¿no? ¿Cómo lees vos precisamente esta nueva creación
que viene acompañado precisamente de la reforma de la Constitución allá por junio, ¿no? ¿Cómo lees vos lo que sucedió en la legislatura? Nosotros habíamos recomendado en su momento al Poder Ejecutivo que habiendo presentaciones a nivel nacional y a nivel provincial, no era conveniente avanzar en las reglamentaciones de los cuerpos orgánicos que se han creado dentro de lo que es la reforma parcial de la Constitución. Pero el gobierno decidió seguirla, no estuvimos de acuerdo en muchos aspectos, pero bueno, votamos negativamente a las modificaciones, especialmente de los cuerpos orgánicos del Ministerio Público de la Acusación, ¿sí? Que va a tener, digamos, mayores atribuciones. Pero bueno, se ha prestado acuerdo, se han dado las nuevas designaciones, siguen las cosas en la justicia. Si la justicia nacional o provincial determina de que es inconstitucional, digamos, esta reforma parcial de la Constitución, habrá que volver todo para atrás, significará otro revés para el gobierno, para el oficialismo, que cobren, para mí, un riesgo institucional muy importante, porque al haber procesos judiciales digamos, en vía de definición, nada costaba esperar un poco más para ver cómo se definía y se legitime. Si era positivo para ellos, listo, se acabó el problema. Pero ahora está en manos de la justicia. Entonces hay que dejar que la justicia actúe. Todo está cuestionado en este país. Parece que los únicos que tienen la razón son los que reclaman con justicia. Pero si vamos a la justicia, valga la redundancia, esperemos que la justicia determine. Están en proceso a nivel nacional distintas presentaciones y a nivel provincial también. Esperemos que eso termine. Mientras tanto, el gobierno provincial decidió avanzar, que avance. Ahora, si el resultado es adverso, todo volverá para atrás. Tengo una consulta, ¿no?, en este tema de reglamentación y demás de lo que se dio con la última reforma. En la última reforma también se había aprobado el hecho de que se trabaje en la cuestión legislativa desde el mes de marzo. ¿Se avanzó en eso? No tengo conocimiento de eso. Si fuera así, simplemente con un comunicado de la reglamentación legislativa, que lo pueden hacer ahora en las próximas sesiones o en las nuevas sesiones, porque estoy seguro que va a haber sesiones extraordinarias con el nuevo cuerpo legislativo, lo pueden modificar. Es una cuestión de forma, no de fondo. Perfecto. Te saco de esto, te saco de la cuestión legislativa y te llevo un ratito nada más de lo que es la cuestión gremial, ¿no? Salió la circular, es 10% lo que se había hecho la propuesta, digamos, a un comienzo de mes. ¿Cómo lo toman los trabajadores? Y sobre todo, ¿no?, la certidumbre o incertidumbre, dependiendo de cómo lo veas, con respecto a cómo van a ser los meses de enero, febrero, marzo, algo que el actual gobernador Gerardo Morales decía, bueno, no vamos a poder pagar los sueldos desde enero en adelante. Bueno, ahí estará la amplitud y la cintura política del gobierno provincial para que el gobierno nacional cumpla con las obligaciones que tienen que ver con la provincia. Es decir, para eso va a tener que modificar también el gobierno nacional la coparticipación, etcétera, a nivel Congreso, vía Congreso. Yo creo que las cosas no se van a modificar. Sí creo que sustancialmente, por el tema de lo que significó la eliminación del impuesto a la ganancia, muy favorable para los trabajadores, el tema de la devolución del IVA implicó un punto de impacto en las arcas que los gobiernos provinciales recibían, que deberá ser reemplazado por otras vías, el impuesto al cheque o lo que sea, para conservar, digamos, esos ingresos que hacen a las provincias sustentables, que todavía no tienen una independencia económica como para plantear una decisión, digamos, en lo que tiene que ver en las relaciones del marco con el gobierno nacional. Pero nosotros tenemos una impronta, que es el Canava, que es la energía renovable, que es el oro blanco, que es el litio. Bueno, si se modifican las condiciones, digamos, relacional entre provincia y nación, esos recursos que son propios deberían ser volcados netamente para la provincia y a favor
de la creación o generación de otras oportunidades en el sector privado y mejores pagos para los empleados públicos. Eso no lo vimos. Es decir, el cambio de la matriz productiva que planteó el gobierno de Gerardo Morales, los trabajadores públicos no lo vimos, y el sector privado tampoco. El tema de las oportunidades de exención de impuestos y tasas y todo lo demás no implicó absolutamente nada en la provincia de erradicación de otras industrias. Y este es producto, por ejemplo, del error político que se generó mezclar la reforma constitucional de la provincia con el hecho electoral. Uno lo entiende, si lo dije hasta el cansancio. El tractor, el que traccionaba todo, era la figura de Gerardo Morales. Por eso, en mayo, ganan ampliamente ellos. ¿Sí? Ahora, cuando la gente se da cuenta de lo que implicaba la reforma parcial de la Constitución, se genera una reacción, tocan a los pueblos originarios, tocan sectores sensibles de la realidad de nuestra provincia y los resultados estuvieron a la vista. ¿Sí? Esto llevó a todo el sector, a todo el arco político, a una situación de extrema debilidad en la respuesta que se debía dar. Y finalizó con procesos judiciales que esperemos se dictaminen prontamente para ordenar una realidad que hoy tiene la provincia con respecto a este tema. Pero también está el hambre, que ya tampoco le vamos a indicar la exclusiva responsabilidad de la provincia. Esta forma parte de una política nacional que vino mal barajada en todos los aspectos, que por ahí estuvo la pandemia también como eje de generador de recursos volcados para eso, para salvar más vidas, y estuvo los errores políticos generados por el gobierno anterior de Macri, que le dejó una pesada herencia. Es que yo no sé por qué no lo dicen permanentemente. Es decir, hoy los que dejaron eso, los que salieron terceros en las elecciones nacionales, hoy son los que van a gobernar, rodeándolo al de la motosierra, que obviamente no tiene plafón ni números para se necesita de lo demás, y en ese pragmatismo también va a haber una parte del peronismo que va a acompañar al actual presidente para buscar la gobernabilidad. Y en eso tenemos que ser, prudentes, coherentes con nuestras realidades. Si logramos generar un consenso y una unidad mayoritaria, capaz que cambiamos y modificamos la situación de la Argentina y salimos de esta crisis que estamos viviendo y que nos toca muy, muy, muy de cerca a todos los jujeños, porque como provincia periférica realmente nos golpea demasiado. Las cosas aumentan a diario. Yo no sé si los que hacen los índices de inflación saben que las cosas aumentan todos los días. Esto es una locura. Y después eso de terminar echándole la culpa a los demás, yo no estuve, pero fue aquel, ya no sirve. La población, los argentinos, votamos un cambio. Mayoritariamente se llevó este sector libertario, que esperemos logre afianzar todas las alianzas posibles para que pueda gobernar y cambiar esta situación. Última, ¿qué es lo que va a hacer de Luis Cabanna después del 10? Vamos a seguir en nuestro sindicato, tenemos 3 años más, vamos a seguir peleando por los derechos del trabajador, vamos a seguir fundamentalmente en la etapa que nos viene cuidando la fuente laboral de los trabajadores, más allá de los golpes que recibimos, de la reducción de nuestros salarios, etcétera, etcétera, de las políticas de imposición, etcétera, etcétera. Buscaremos que el nuevo gobierno que genera Carlos Sadir nos dé institucionalización y se apliquen las leyes como corresponda para que tengamos mayor institucionalidad y derechos en lo que tiene que ver con lo que se resuelva en política salarial y condiciones laborales. Gracias, Luis. Gracias a vos. Escuchábamos a Luis Cabanna, diputado provincial y secretario general de UPCN Jujuy.